Damos gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en el libro de Mateo. Mateos capítulo 4, versículo 1 en adelante, y le vamos a dar lectura en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Señor, permite, Dios mío, que yo sea el instrumento, el parlante, para que tus hijos oigan y escuchen palabra tuya. Úsame conforme, Dios mío, tu voluntad. Yo sé que hay mucha necesidad en diferentes áreas dentro de la iglesia, pero tú has puesto esto en mi corazón. Permite que esta palabra pueda correr como un río por la vida de tus hijos, Señor, y que pueda, Dios mío, penetrar, Dios mío, ahí en la vida, en el corazón de quienes nos escuchan. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título es: No cedas a la tentación. Nosotros hace algunas semanas atrás hablé acerca también de un tema como este. A veces nosotros somos ingenuos y pensamos que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no va a haber nada que nos interrumpa el servicio a Dios, pero es todo lo contrario. Siempre habrá oposición. Hay uno que no le gusta cuando el ser humano, cuando las personas se acercan a Dios. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, que debemos, hermanos, saber más bien que frente a las situaciones que nos toquen vivir, siempre habrá oposición. Yo siempre he dicho que el enemigo no tuvo respeto ni de Jesús. Y cuánto más, hermanos, nos hará a nosotros. Él, hermano, siempre va a querer, hermano, y va a tratar dentro de lo posible, querer, hermanos, tentarnos. Ya que va a querer siempre, hermanos, truncar, hermanos, el servicio que tenemos al Señor. No se olvide que el Señor Jesucristo vino con un propósito, y el propósito del enemigo era truncar, parar la obra de Dios. Dice que lo primero que Satanás le quiere, lo primero que Satanás quiere poner en duda, dice, al Señor era su identidad. Porque él le dice: si eres hijo de Dios. Le hace esa pregunta maliciosa, sabiendo quién era Jesús. ¿Ya? Y generalmente nosotros debemos entender que el enemigo trabaja mucho dentro de la mente, del corazón del ser humano. Y si lo hace con el Señor Jesucristo, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Insisto, lo primero que hace es poner en duda la identidad. Esto yo un día lo enseñé. Nosotros, hermanos, somos hijos del Señor. Y como hijos del Señor somos herederos, tenemos autoridad. Y muchas veces andamos por la vida, hermanos, como personas sin identidad. Porque el enemigo trabaja mucho en la mente. Nos recuerda mucho nuestro origen, nuestros errores. El acusador no es Dios, es el enemigo, quien a veces nos hace recordar que somos personas que tenemos falencias. Y lo hace con el Señor Jesucristo. Y le pregunta maliciosamente, porque así trabaja el enemigo: si eres hijo de Dios, le dice. Le dice: entonces Jesús fue llevar el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
Y vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios. Él sabía que era así. Sabía que era Dios mismo. Pero ahí está esa pregunta maliciosa, esa pregunta para poder mirar de repente y dejarnos un poco tambaleando a nosotros en este caso como parte de la iglesia, como parte de sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. A través de la muerte de Cristo nosotros heredamos esa autoridad, esa propiedad de ser hijos. Somos personas con errores. Somos, como dijo alguien, pecadores arrepentidos. No somos superhombres. Tenemos muchos errores. Pero Dios nos justifica a través de Cristo. Y por ende somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha sentido por alguna situación con un trauma, con situaciones de decir, pucha, de identidad, decir, seré o no? Usted es hijo, es hija de Dios. Y nunca se olvide de esto. Por más que alguien le diga otra cosa, nosotros cuando aceptamos a Cristo pasamos a un linaje especial, a un linaje del reino de los cielos, y por ende somos hijos de Dios. Y es lo primero que le hace el enemigo a través de esta tentación. Y lo segundo es que Satanás aprovecha, dice, la necesidad de comer que tenía el Señor. Estaba 40 días y 40 noches ayunando, ¿ya? No se olvide que lo hizo con el pueblo de Israel y le resultó. Cuando el pueblo salió de Egipto y tuvo hambre, el pueblo murmuró y se aprovechó de la circunstancia del enemigo en esto, porque cuando nosotros pasamos momentos críticos, especialmente en lo económico, siempre va a estar esa tentación de renegar, de querer reprochar a Dios lo que estamos viviendo. ¿Ya? Y Él le dice, bueno, si tú eres, bueno, dile al pan a esta piedra que se conviertan en pan, ¿ya? Dice, pero el Señor le respondió por la palabra, que es importante esto, que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, ¿ya? Nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos un Padre y un Dios bueno, que sabe de nuestras necesidades, que a pesar de lo que nos toque vivir, de esas dificultades quizás que puedan ser económicas, que vivimos momentos de mucha estrechez, saber que Dios está en medio de nosotros a pesar de esas circunstancias. Y de alguna manera, como en el pueblo de Israel, Dios hará descender pan del cielo. Y a lo mejor no será como el maná que los judíos recibieron, pero Dios usará a más de alguien, a algún ángel que llegará, golpeará tu puerta y bendecirá. Nunca dudes que Dios está en medio de usted, en medio de su familia. Nunca Dios lo va a dejar solo. Pero el enemigo se encarga de esto. Cuando hay ciertas situaciones, cuando hay ciertas incertidumbres, cuando hay enfermedad, viene esto de decir, pucha, lo que estoy viviendo, lo que está pasando. Está la tentación, hermano, del enemigo de querer nosotros, hermano, a veces actuar nosotros para que Dios haga un milagro de una manera forzada. No tenemos que forzar al Señor para que haga milagros. El Señor está constantemente haciendo milagros en favor nuestro. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que aprender, hermano. Estamos viviendo un tiempo complejo, difícil, de una pandemia. Y yo veo por las redes sociales que hermanos bombardean con cosas de la iglesia, que esto. Y de repente, hermano, hay gente que cree, hermanos, que se puede, hermanos, pasar por alto ciertas cosas. No, hermano. Nosotros estamos en pie, la iglesia está en pie, y esto no significa que nosotros usemos la prudencia, la sabiduría frente a lo que se vive. No tentemos al Señor. Yo esto hace mucho tiempo lo dije, muchas veces nosotros usamos la palabra y la mal usamos frente a lo que estamos viviendo. No tentemos al Señor. Dios, hermanos, hará milagro en la medida que el Señor, hermanos, nos pula, nos prepare para algo maravilloso o mayor. Siempre van a haber obstáculos y situaciones. Pero nosotros, hermanos, no tentemos al Señor de que le dice, pero convierte las piedras si tú eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces usted a lo mejor ha escuchado? ¿Y para qué te pones mascarilla? ¿Y para qué esto otro? Yo veo de repente como dice, no, hermano, solamente prudencia. No ha fallado nuestra fe, no ha fallado nuestra confianza. Somos prudentes, somos inteligentes. Dios está, la iglesia está.
Dios está obrando milagros a través de su iglesia. A lo mejor no estamos en los templos, pero a través de este medio Dios sigue haciendo milagros, sigue obrando milagros. Así que no, hermanos, cuando vengan ciertas situaciones, van a venir voces, el enemigo usará muchas artimañas, pero tranquilo, hermano. No nos dejemos seducir por el enemigo. Bendito sea el Señor. Dice, pero el Señor le responde, por la palabra está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Qué importante es la palabra. Fíjese que la Biblia dice que cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra, van a venir vientos, lluvia, tempestades, y no vamos, hermanos, a caer. Pero si no estamos fundamentados en la palabra, vamos a ser gente, hermanos, que está en la arena y que cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier viento, cualquier, hermano, situación, nos va a hacer renegar de nuestra fe. Manténgase firme. Siga confiando en el Señor, que Dios está en medio de nosotros, porque el Señor, a través de esta tentación, usa la palabra para poder, hermanos, repeler los ataques. Y no se olvide que la palabra es una espada, ¿ya? Y la espada, hermanos, es una herramienta de guerra. Es, hermanos, donde nosotros podemos luchar contra toda tentación. Dice, cuidado porque Satanás también usará la palabra de Dios para tentarnos. ¿Qué le dice el Señor? Escrito está. Y atribuye al Salmo 91, versículos 11 y 12, ¿ah? Donde el Señor hace una promesa sobre su pueblo, sobre su iglesia hoy. Y fíjese que quien usa este texto no fue el Señor Jesucristo, fue Satanás. Satanás también conoce la Escritura. Así que nosotros tenemos que estar atentos. Alguien un día me preguntó, ¿por qué tantas religiones? Porque es la manera más fácil de engañar a la gente. La verdad dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Solamente Cristo. Y por eso que hay tanta gente que sutilmente puede hablar de la palabra. Y es más, dentro de todo podemos ver incluso a gente que aparentemente puede ser usada por el Señor. Estaba leyendo un pasaje donde dice, Señor, si yo en tu nombre eché fuera demonio. Y la palabra dice, no te conozco, obrador de maldad. Porque los dones se pueden imitar. ¿Sabe lo que no se puede imitar? Es el fruto del Espíritu. Muchas veces nosotros nos dejamos seducir. Cuidado, cuidado, porque también el enemigo puede usar la palabra para poder, hermanos, tentarnos. Y nosotros tenemos que sobrepasar eso. Le dice, tírate del pináculo del templo, porque mandará a los ángeles. Y el texto que le está usando Satanás es el Salmo 91, ¿ya? Donde habla acerca de que el Señor, hermano, mandará a sus ángeles para guardar. Y muchas veces nosotros usamos el Salmo 91 como un amuleto de la suerte, ¿no, hermano? La palabra debe ser y impregnarse en nosotros y hacer vida en medio de lo que vivimos, en fe, pero no debemos dejarnos seducir, hermanos, por el enemigo. Y porque el enemigo muchas veces nos va a querer perturbar. Lo hizo con el Señor. Le quiso poner en duda su identidad. Cuando estuvo en momentos de 40 días de ayuno y de oración, aprovechando que el Señor tenía apetito porque estaba como hombre también, quiso tentarlo para que hiciera algo y que no correspondía. Y eso, hermanos, nos va a pasar también a nosotros, porque nosotros también vivimos tiempos donde nos va a tocar vivir, donde el enemigo va a querer hacernos trancadillas, como decimos nosotros. Así que cuidado con eso, que el Señor nos ayude. El Señor dice, vuelve a usar la palabra, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. El enemigo, hermanos, es peligroso cuando se disfraza como ángel de luz. Por eso insisto, hermano, no todo lo que brilla es oro. Quizás usted o más de alguien que me escucha ha tenido mala experiencia de alguien que se dice ser y hablaba de la palabra y tenía quizás mucha vehemencia para hablar. Pero a veces hay ovejas o lobos disfrazados de ovejas y nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber quién es quién. Aquí está, usando la palabra. Oiga, si el enemigo es bíblico, nosotros a veces somos ingenuos.
Pero nosotros, hermanos, que estamos en la roca, que es Cristo, sabemos como Cristo mismo, valga la redundancia, discernir cuando es el enemigo que quiere tentar. Cuando es el enemigo, hermanos, que quiere seducirnos y quiere, hermanos, hacernos dudar del Dios que servimos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Satanás Satanás es persistente. Y volvió, dice, al ataque. Y le ofreció todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Y aquí quiero detenerme un poco. Nosotros a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero nos dejamos llevar por situaciones del mundo. El mundo busca vanagloria, busca el tener poder, el tener, hermanos, de una manera obsesionada. Yo soy un convencido que Dios nos bendice. Soy un convencido que Dios, hermano, como a Adán y Eva no nos puso en una choza, los puso en un huerto, en algo bueno. Pero muchas veces hay personas, hermanos, que piensan, hermanos, que el tener, el adquirir, el solamente, hermanos, es un objetivo primordial, principal, y no es así. Creo, hermanos, y siempre lo enseño, que nuestros hijos deben ir a la universidad dentro de lo posible, prepararse, para que el día de mañana tengan mejores herramientas para desarrollarse. Creo que Dios nos ha llamado para bendecirnos, para ser mejor, para mejorarnos en todas las áreas, espiritual, familiar y también material. Pero que esto no sea un objetivo, hermanos, de engaño de parte del enemigo. No se olvide que le ofreció al mismo Señor fama, le ofreció muchas cosas que hay afuera. Y yo digo que el Señor, hermanos, el diablo te hace, hermanos, esta oferta por un camino corto, por un camino, hermanos, de la facilidad. Por eso hoy tenemos muchos jóvenes asaltando, buscando, hermanos, un medio más rápido para obtener. Y vemos, hermanos, que Satanás daña a otras personas a través de ellos. Pero yo le pregunto, ¿qué es de lo que ellos hacen con eso que reciben? Se les hace sal y se les hace agua. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios nunca, hermanos, es una bendición en paz. No es nunca una bendición de verdad. Usted ve, hermanos, a grandes personajes que tuvieron grandes famas y mueren jóvenes y mueren, hermanos, con enfermedades y con situaciones, hermanos, que son complejas. Pero lo que el Señor, como lo enseñaba hace poco, Él vino a darnos vida y vida de abundancia. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que el enemigo siempre nos va a mostrar el camino corto, el hacer las cosas indebidas, el que no corresponde. Dios también, hermanos, bendice. Dios no es un Dios egoísta. Yo hablaba del hijo pródigo y hablaba de que era un padre generoso. Nuestro Dios es generoso. Pero, hermanos, el enemigo siempre ofrece el camino fácil. ¿Ya? Y es importante que usted, hermanos, discierna. A lo mejor te están ofreciendo algo indebido. Y a lo mejor tú dices, estoy cansado de esperar que el Señor abra una puerta. Cuidado, no te dejes seducir. Espera en el Señor, confía en el Señor. Siempre el Señor, hermano, tendrá, hermanos, bendición para ti cuando sabemos, hermanos, esperar el tiempo de Dios. Dice, todo lo que el enemigo quería es que el Señor lo adorase. Lo que Satanás quiere, hermano, que este mundo y que todos, ojalá, pudieran, hermanos, darle adoración. No se olvide que Él fue expulsado del cielo, porque Él quiso ser igual a Dios y recibir alabanza allá arriba. Él anda buscando gente para que lo honre a Él, lo adore a Él. Pero nosotros sabemos que el único dueño de la adoración es el Señor Jesucristo. Y a través de Cristo nosotros tenemos todo, bendición. Nunca, hermano, se deje seducir por estas cosas. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Levante su cabeza. A lo mejor estás viviendo un tiempo muy complejo, muy difícil, y a lo mejor el enemigo te ha bombardeado en tu mente, en tu corazón, y te ha dicho que a lo mejor no tienes esperanza, no vale la pena seguir. Yo te digo que no. Te digo que sí vale la pena seguir, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios que va a bendecir a su tiempo. No te apures, no cambies a Dios por cosas que no tienen sentido. Muchas veces veo, hermano,
Lamentablemente, dentro de esta sociedad hay gente, hermanos, que el único objetivo es adquirir el poder, hermano, ser y tener título, y no es malo. El problema está, hermanos, que cuando nosotros buscamos eso, yo le pido un favor, mire hacia el lado, especialmente cuando uno tiene hijos, mire hacia el lado. La mayor riqueza que Dios nos da son los hijos. Y frente a eso, usted nunca se olvide que usted ha sido bendecido. Usted ha sido bendecida. Le invito, hermano, a no, hermano, dejarnos tentar por el enemigo. Estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo complejo. Pero quiero decirle que Dios, hermano, no ha perdido el control. Dios está en control de todas las cosas. Lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando. Dios tiene consideración de eso. Yo retrocedo unos años y nos tocó vivir tiempos muy complejos. Pero Dios siempre es bueno. Especialmente cuando nos tocó criar, lo digo en el buen sentido, con mi esposa, los 3 hijos. Recuerdo Navidades donde había que, en diciembre había que pagar, hermanos, los colegios, donde había que hacer tantas cosas. Pero nunca, hermanos, nunca, y yo doy gracias al Señor, nos faltó una cena, ni para Navidad ni para Año Nuevo. Siempre Dios estuvo ahí. Vivimos tiempos muy difíciles, hacía malabares yo para poder, hermano, pagar, tener un regalo para los hijos que en ese tiempo eran niños. Y Dios siempre fue bueno. Y hoy, gracias al Señor, porque Dios ha sido fiel. No te apresures. Tú eres hijo e hija del Señor. No importa lo que estés, en la condición que estés. A lo mejor hay alguien que está en su cama escuchando y se ha sentido deprimido, y a lo mejor ha venido el enemigo y te ha dicho que no vale la pena seguir luchando. Yo te digo, sí vale la pena. Y Dios te va a levantar de la condición que estás para sacarte de eso y para bendecirte. Dios va a hacer algo maravilloso, glorioso sobre tu vida, sobre tu casa. Confía en el Señor. Las etapas difíciles donde nos toque vivir van a ser experiencias para poder, hermanos, crear un carácter espiritual y poder el día de mañana poder decir: ¿quién me va a apartar del amor de Dios? Hambre, desnudez, frío. ¿Quién? Es lo que uno puede decir hoy. Como en un momento determinado, en una parte de la Escritura, el Señor le dice a sus discípulos: ustedes también quieren irse. Y me parece que fue Pedro, y le dice: Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. Solo en ti está todo lo suficiente, lo que necesitamos. Te invito, hermanos, a seguir adelante. Te invito como iglesia, como amigo en el Señor, a que sigas adelante. A lo mejor, como digo, estás pasando un tiempo complejo y a lo mejor antes de este programa ni siquiera querías conectarte, pero Dios te fortalece a través de este medio. Yo siento que el Señor está haciendo milagros a través de su Espíritu Santo y fortaleciendo tu vida, fortaleciendo la vida de muchas personas. Yo en el nombre del Señor te bendigo. Yo en el nombre del Señor te digo: no te dejes seducir por el enemigo. Tú eres hijo y tú eres hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por lo tanto, eres bendecido y eres bendecida. Suelto esta palabra sobre ti en el nombre de Jesús y bendigo tu vida, bendigo tu casa. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder, Dios mío, ministrar. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo. Declaro bendición sobre tus hijos en este momento. Dios obra milagros, levanta al enfermo. Dios bendice, Señor, a quien está sin trabajo. Abre puertas de bendición, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, bendigo a nuestros amigos y declaro bendición en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, damos gracias al Señor. Yo me voy a tener que ir, pero va a quedar nuestro pastor Miguel Hijo con ustedes. Me gustaría que pudieran, hermanos, yo me voy a ir en el auto viendo los comentarios, cómo estamos, y esto, hermanos, va a ser una bendición. Hermano, exprese, dé gracias al Señor y hágalo a través de este medio. Confío en el Señor, que dentro, hermano, de esta semana que se nos aproxima, Dios abrirá puertas para muchos de ustedes, que habrá bendición sobreabundante.